Yo lo voy a leer. Las funciones básicas de cualquier organización es la administración del factor humano, ya que las personas son el activo más valioso de la empresa. La administración del capital humano es un factor estratégico para cualquier empresa, ya que el logro de los objetivos depende del personal. Muchas gracias. Cuando nosotros hablamos del cuidado del capital humano, dice que es una de las funciones básicas de cualquier organización. Una organización puede existir desde el momento que nosotros la pensamos, desde el momento que nosotros la creamos, pero realmente los que echan a andar esa organización son los empleados que tenemos. Si no tenemos empleados que estén motivados en la organización, pues la empresa puede hacer que siempre se quede estancada al mismo nivel donde está, o bien que la empresa pueda hasta cerrar sus operaciones porque el personal no hace que la organización sea una organización productiva. Hay una frase que dice que las personas son el inicio, el punto medio y el final de las empresas. ¿Por qué creen ustedes que se dice eso? ¿Por qué serán el punto de inicio, el punto o el punto final de una organización? El inicio tal vez porque al momento de empezar una empresa, cuando se empieza a contratar personal es de que va en crecimiento la empresa. El final es cuando ya no tiene personal, pues ya no hay empresa, pues asumo, creo yo que es. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Yo considero que es porque todo depende de los empleados, porque si vamos a un restaurante, por ejemplo, y los empleados no te tratan bien al comienzo o algo así, la persona ya no va a regresar. Supongo que por eso es como que el principio y el final de cualquier empresa o de cualquier negocio. Ajá, muy bien, muchas gracias, Madeline. Así es. Son el inicio, porque recuérdense que una persona pues tiene que tener la idea y una persona es la que funda la organización, ¿verdad? Entonces, las personas fundan las organizaciones, son el inicio de una organización. El punto medio, porque de ellos depende la productividad de la organización, o sea, de ellos depende que la organización vaya generando capital, ¿verdad? Y puede ser el final, porque si las personas no dan lo que la empresa necesita, si las personas no tienen las competencias, las habilidades o las aptitudes, la empresa puede irse a la quiebra, ¿verdad? Dice, las personas proporcionan a la organización talento, trabajo, creatividad y esfuerzo. La Administración de Recursos Humanos proporciona herramientas necesarias para su formación, integración y desarrollo. Cuando nosotros hablamos de herramientas de formación, ¿a qué nos referimos? ¿Qué hace la organización para podernos proveer de formación, de integración y desarrollo? ¿Qué hace la empresa para proporcionarnos eso? ¿Capacitaciones? Muy bien, capacitaciones, ¿verdad? O sea, evaluamos el desempeño, vemos en dónde el rendimiento está bajo y qué le hace falta a las personas, planificamos nuestra capacitación para mejorar las habilidades de los empleados. Cuando hablamos de integración, ¿cuál es el proceso que llevamos a cabo? ¿Qué proceso llevamos a cabo cuando hablamos de integración? Eso lo vimos cuando hablamos de selección de personal. ¿Cuál es el proceso que ponemos en práctica cuando hablamos de integración? El proceso que tomamos en cuenta es el proceso de inducción. Se recuerdan que cuando hablamos de un proceso de inducción, estamos integrando al nuevo colaborador a la empresa. O bien podemos dar una reinducción para que el empleado vuelva a fidelizarse con la empresa. Y desarrollo, estamos hablando que el desarrollo va de la mano con la formación, pero el desarrollo estamos hablando de aquellos programas de carrera que se llevan a cabo dentro de la empresa.
¿Alguien que me pueda leer, por favor? El capital humano se correlaciona con temas como productividad, satisfacción del cliente, innovación, reducción importante de conflictividad. Bueno, estos son los temas con los que se correlaciona el capital humano, lo que tiene que ver con productividad, con satisfacción de cliente, con innovación y con reducción importante de conflictividad. Esto va a depender de las prácticas de trabajo, liderazgo y estrategias que la empresa desarrolle con los empleados para poder mejorar las relaciones interpersonales de los empleados en la organización. Si nosotros contamos con un clima laboral favorable, vamos a ver que la productividad, la satisfacción, la innovación y la reducción de conflictos en la empresa van a mejorar, ¿verdad? Vamos a tener mejores relaciones interpersonales y esto va a hacer que haya un mejor clima laboral dentro de la empresa. Cuando nosotros hablamos, hoy en día es importante hablar de lo que es la gestión por competencias. Yo ya les he platicado a ustedes que las competencias es el saber, el poder y el querer, ¿verdad? Si hablamos por el enfoque por competencias, vamos a tomar en consideración lo que son los conocimientos, las habilidades, las actitudes y comportamientos que tengan los empleados en la organización. Nosotros como recursos humanos tenemos que ver cómo alineamos los programas para mejorar esas habilidades de los empleados. Cuando hablamos nosotros de que las competencias se componen de saber, estamos hablando de tener el conocimiento, o sea, qué tanto conocen los empleados de los procesos que ellos van a realizar en las funciones que tienen en la organización. Poder contar con las habilidades, o sea, aquí nos estamos refiriendo en saber al conocimiento, por ejemplo, ustedes van a ser psicólogos clínicos, ¿sí? Ese sería el saber, el conocimiento que todos tienen. ¿Por qué? Porque todos reciben los mismos cursos, ¿sí? Si hablamos de poder, contar con las habilidades, o sea, cada uno de ustedes tiene habilidades que lo hacen diferente al compañero que puedan tener a la par, ¿verdad? O sea, hay unas personas que son más calladas, hay otras personas que son muy proactivas, personas que tienen creatividad, que tienen habilidad de conocimiento o habilidades para adquirir conocimientos de manera rápida. Entonces eso sería contar con las habilidades. Y querer dice poseer las actitudes favorables. Si bien es cierto, las competencias van relacionadas con lo que son talentos, hay personas que ya nacen con ese talento, o sea, que ya tienen, por ejemplo, hay personas que son líderes natas, pero aquí cuando hablamos de poseer las actitudes favorables, estamos hablando que hay personas que pueden a través de diferentes cursos desarrollar, por ejemplo, ese liderazgo que no lo tienen nato, ¿verdad? Sino que se puede aprender, pueden aprender diferentes técnicas, diferentes estrategias para poder en un futuro ser líderes, ¿sí? ¿Alguien que pueda leer esta, por favor? Las competencias laborales permiten el desarrollo de los procesos dentro de la empresa al transformar la visión global empresas-empleados, es decir, en lugar de trabajar cada uno para sus propios objetivos y tareas asignadas, se cambian la perspectiva hacia una en donde el colaborador busca su crecimiento profesional y dentro de la empresa, aumentando sus conocimientos, perfeccionando sus habilidades y involucrándose en conocer más a fondo a la organización, por lo que se convierte en un empleado más comprometido con el logro de los objetivos y metas tanto personal como organizacional.
Gracias, Jennifer. ¿Qué entendemos por eso que acaba de leer Jennifer? Alguien que me diga qué entiende por esto que acaba de leer Jennifer. Alguien que me diga qué entiende en este párrafo que acaba de leer Jennifer. ¿Están por ahí o no están conectados? Como dijo Lina. ¿Qué entienden con este concepto que acaba de leer su compañera? Ahorita. Esas actividades dentro de una empresa, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver, por ejemplo, ustedes, cuando la empresa les da capacitaciones que le permiten mejorar sus habilidades para cumplir su trabajo, ¿ustedes se sienten más comprometidos con alcanzar los objetivos de la empresa o no? Sí. Claro, Sí. siempre están dando las Lo que herramientas sucede es para ir a la que guerra. Ajá, digan. lo que sucede es que el empleado no solamente está enfocado en su propio beneficio, ¿verdad? Sino que él sabe, ¿verdad? En que entre más conocimiento o enfocado esté en su trabajo, más comprometido, ¿verdad? La empresa va a tener muchas más oportunidades y también a la larga lo van a tomar en cuenta para el crecimiento profesional de él, ¿verdad? Ajá, muy bien, muchas gracias. Así es, cuando hablamos del enfoque por competencias, la organización se compromete con el empleado para mejorar las habilidades que el empleado tiene, ¿sí? Vamos a mejorar las habilidades y vamos a calificar ese desempeño de acuerdo a las competencias requeridas en su puesto de trabajo. Los factores que más influyen en la satisfacción de las personas en el trabajo son compensaciones, beneficios, reconocimiento y oportunidades de crecimiento profesional. Si hablamos en factor compensaciones, ¿cómo la empresa puede compensarlos a ustedes para que ustedes se sientan satisfechos en la empresa? ¿Qué compensaciones podrían recibir ustedes? Bonificaciones. Bonificaciones, muy bien. Esas Premios bonificaciones, también. Premios podemos hablar de beneficios, ¿verdad? Ahora, si hablamos, por ejemplo, compensaciones, como decía su compañero, digamos, bonificaciones extras a su salario, por ejemplo, ¿sí? Pagarles, ¿qué les dijera yo? Por ejemplo, hablamos de compensaciones, hablamos de todo lo que tiene que ver con dinero. Horas extras, pues son parte de lo que la ley dice, pero por ejemplo, darles un bono por cumpleaños, posiblemente alguna empresa diga, bueno, démosles 200 o 250 cuando cumplen años, por ejemplo. La empresa les da seguros médicos, ¿sí? También es parte de compensación, porque todo lo que tiene que ver con dinero tiene que ver con lo que son compensaciones que la empresa da. Dígame, Valesca. Viáticos. Viáticos también, o sea, hay empresas, bonos de productividad también, tarjetas de regalo también, ¿verdad? Si hablamos de beneficios, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser los beneficios que reciba un empleado en la empresa? O, por ejemplo, ustedes trabajan, ¿qué beneficio les da la empresa a ustedes? ¿Vacaciones? Sí, las vacaciones son parte de beneficios, podríamos decir, pero esos están por ley, o sea, es parte de las Por compensaciones. ejemplo, Ajá. podría ser de que los viernes podemos entrar una hora tarde o salir una hora temprano. Eso podría ser un beneficio, por ejemplo. Otro beneficio, por ejemplo, cuando la empresa les proporciona servicio de cafetería, ¿sí? O posiblemente hay empresas, por ejemplo, que les brindan servicio de guardería a las mamás, ¿verdad? O sea, cuando hay mamás en la empresa puede poner servicios de guardería. Por ejemplo, la mitad de la comida, del almuerzo. También que la empresa les proporcione una cafetería y les paga. Una clínica. También es parte de beneficios. Otros beneficios, por ejemplo, la empresa les paga el parqueo,
O sea, les da un lugar donde puedan irse a parquear sin necesidad que ustedes paguen, ¿sí? Reconocimientos. ¿Qué tipo de reconocimiento les da la empresa a ustedes? Empleado del mes podría ser. Empleado del mes podría ser un reconocimiento. ¿Qué más? Por trayectoria. Son aquellos reconocimientos que también les dan por trayectoria. Empleado del mes. Les dan reconocimiento, por ejemplo, cuando cumple unos 5 años de estar en la empresa, cuando cumplen 10, cuando cumplen 15 años. A veces las empresas pues nos dan plaquetas de reconocimiento, ¿verdad? A la constancia por estar en la organización. Y si hablamos de oportunidades de crecimiento profesional, ¿qué les da la empresa a ustedes cuando les da oportunidades de crecimiento profesional? Opciones para alguna universidad pagando la mitad. Eso podríamos decir que pueden ser beneficios, ¿sí? Aumento de Un salario. ascenso. Un ascenso es una oportunidad de crecimiento profesional. Ajá, ¿alguien más? Cursos así pagados. Cursos sí, pueden ser cursos que mejoren sus habilidades y también, por ejemplo, los planes de carrera gerencial, los planes de carrera como especialista, que son parte de la oportunidad de crecimiento profesional dentro de la organización. ¿Por qué creen ustedes que debemos retener y generar desarrollo de talento humano? ¿Por qué es importante para la empresa retener y generar desarrollo del talento humano? ¿Por qué va a ser importante para la empresa retener a los empleados? ¿O será que es positivo para una empresa que tenga rotación de puestos? Que la tasa, por ejemplo, de rotación de puestos cada mes sea 80%, ¿será que eso es beneficioso para la empresa? No, licenciada, porque genera un costo financiero. Así es, Ligia, genera un costo financiero para la empresa. Por ejemplo, si tenemos un índice de rotación de 80%, significa que, que la empresa va a generar costos. Esos costos pueden ser, por ejemplo, inversiones en nuevas contrataciones que la empresa va a tener que generar un gasto. Entonces, ¿por qué va a ser importante retener y generar desarrollo del talento humano? ¿Por qué es importante para la empresa esto? Una mayor rentabilidad. Mayor rentabilidad. Rentabilidad y productividad también. Ajá, muy bien. ¿Por qué no le conviene a la empresa que el personal se vaya? Porque tiene que desembolsar lo que es el tiempo. También porque ya es un personal, capacitado y ya se va a otro, forma parte de otro del recurso humano de otra empresa, pero ya es un personal en el que la empresa de donde se va ya invirtió tiempo, dinero y capacitaciones para que pueda ejercer su trabajo. Entonces ahí hay una pérdida para la empresa. Ajá, muy bien. Cuando nosotros hablamos de retener, como decía su compañera, por ejemplo, las empresas que invierten constantemente en lo que es capacitación necesitan tener un retorno de esa inversión. ¿Y cuál es el retorno de inversión de una capacitación? El tiempo que el empleado genera esos nuevos conocimientos, que el empleado pone de manifiesto esos nuevos conocimientos para mejorar su trabajo dentro de la organización. Si la empresa no cuenta con estos planes y no retiene al personal, eso significa una pérdida monetaria para la empresa y pérdida de talento que a veces es difícil encontrar en otros lugares, ¿verdad? Si la empresa tiene, digamos, una maquinaria muy específica para manejar o procesos muy específicos, genera pérdida para la organización. Entonces dice mayor retorno, desarrollar y capacitar, menor costo, retención versus lo recaudado, mayores resultados y valor agregado, facilita la competitividad y sostenibilidad de la empresa y aumenta el valor de la organización. Una organización que constantemente está cambiando personal, está rotando, está cambiando personal, que presenta índices altos de ausencias, por ejemplo, o índices altos de lo que son accidentes, es una empresa que no se va a recomendar sola, es una empresa que no va a ser atractiva para poder trabajar en ella.
Entonces, por eso es importante el retener y desarrollar al talento humano. Tenemos lo que son programas de retención de personal. Cuando nosotros hablamos de los programas de retención de personal, son todos aquellos programas que la empresa pone en práctica para que el personal tenga una calidad de vida dentro de la organización. Esos programas son programa de propuesta, dice solicitar, estimular, evaluar e implementar las propuestas que ofrecen los empleados y recompensar las que generen ideas con resultados para la organización. Programa de reconocimientos, son pagos o créditos concedidos a los colaboradores o equipos que hacen aportaciones extraordinarias a la organización, premios, realimentación positiva. Programa de ayuda al colaborador, ayuda al colaborador por medio de programas internos o poniéndolo en contacto con ayuda profesional que proporciona la empresa. Por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos un programa de propuestas, muchas veces hay empresas que deciden hacer una como evaluación a los colaboradores y que los colaboradores, por ejemplo, puedan decirle a uno qué recompensas son atractivas para ellos, ¿sí? Por ejemplo, qué recompensas les gustaría recibir, posiblemente personas que digan, bueno, tener un día libre al mes, o el día del cumpleaños no venir, o por ejemplo que los días viernes podamos, si se usa uniforme, que el día viernes no se utilice el uniforme, poder llegar uno de particular, ¿verdad? No llegar con uniforme, pero cuando ponemos en práctica este programa, lo importante es que estemos abiertos a poder tomar en cuenta esas propuestas, porque de nada nos serviría pasar la encuesta, que los empleados nos digan cuáles son las recompensas que ellos sienten beneficiosas para ellos, si lo vamos a dejar solo en papel, ¿verdad? Entonces, un programa de propuesta necesita que realmente querramos hacer los cambios que pueden ser, que pueden proponer las personas, ¿verdad? Si vamos a los programas de reconocimiento, dice premios y realimentación positiva. Si bien la empresa cuenta con los fondos financieros para poder dar premios económicos, se pueden dar. Pero si la empresa no cuenta con esto, entonces, por ejemplo, tenemos una realimentación positiva, sería el empleado del mes, ¿sí? O el poder felicitar, por ejemplo, al empleado, se hace una reunión cada fin de mes, se presenta al empleado del mes, lo felicitamos en frente de toda la oficina, o le damos algún diploma, algún reconocimiento por el trabajo que ha realizado. Los programas de ayuda al colaborador, hay empresas que cuentan con, por ejemplo, con clínica médica, o bien cuentan con alguna clínica psicológica, ¿verdad? O alguna clínica de nutrición, por ejemplo. Entonces, estos programas de ayuda al colaborador, el colaborador puede ser visto, por ejemplo, por un nutricionista que le va a dar una dieta a seguir. Posiblemente el programa sea también para el colaborador y la familia, ¿sí? Por eso dice con ayuda profesional que proporciona la empresa. O sea, son las clínicas que muchas veces la empresa tiene dentro de sus instalaciones, o bien contratos que la empresa tiene con personas fuera de la empresa. ¿Estamos claros con estos tres tipos de programa? Bueno. Otros programas de retención de personal, dice acuerdos laborales flexibles, oportunidades de formación flexible, retribuciones y beneficios sociales flexibles. ¿Quién me puede leer esto, por favor? Dice programas de retención de personal, acuerdos laborales flexibles, beneficia significativamente a la empresa desde el valor que adquieren sus acciones hasta el balance final de las cuentas. Oportunidades de formación flexible. El aprendizaje es fundamental para la capacidad, la productividad, la contratación y la retención. Retribuciones y beneficios sociales flexibles. Los beneficios sociales son similares para todos los empleados. A menudo se acuerdan con el sindicato. Bueno, alguien que me pueda dar, por ejemplo, algún ejemplo de acuerdos laborales flexibles. ¿Quién me puede dar un ejemplo de acuerdo laboral flexible?
¿Qué es un acuerdo laboral flexible, chicos? Pues si ustedes leen eso, ¿a qué creen que se refiere? No sé si puede ser como ejemplo, tal vez un convenio con los horarios, ¿no? Puede ser un acuerdo con los horarios, dice acuerdos laborales flexibles. Hay muchas veces que dentro de la organización hay puestos que no necesariamente la persona tiene que estar todos los días en la organización, ¿verdad? Por ejemplo, los puestos que son de informática, muchas veces hay personas que pueden trabajar desde casa sin necesidad de llegar a la organización. Si hablamos de oportunidades de formación flexible, hoy por hoy, pues ustedes saben que la virtualidad permite que las empresas, por ejemplo, puedan dar capacitación aún a aquellos puestos que difícilmente se pueden quedar solos. ¿Por qué? Porque esta oportunidad de formación flexible significa que si nosotros damos una capacitación en línea, se le proporciona a la persona todo el material y la persona tiene las 24 horas del día para poder ingresar. O bien tiene una semana para estudiar, por ejemplo, el tema, y luego pues le hacemos una prueba corta para ver si la persona va aprendiendo. Entonces esa flexibilidad de oportunidad de formación, ¿verdad? Y retribuciones, beneficios sociales flexibles, pues son todos aquellos beneficios que se logran a través de las contrataciones que se tienen, a través de las relaciones que se tienen con el sindicato. Por ejemplo, el sindicato logró que se le aumente el 5% a todos los empleados de la organización, ¿verdad? No estamos hablando de solo un grupo por ventas o por ganar más clientes o por ubicar tarjetas de crédito, no, sino que estamos hablando que es un beneficio para toda la organización. Por ejemplo, el sindicato solicitó que hubiera una clínica médica, ese beneficio también es para todos, por eso dice beneficios sociales, ¿sí? Luego tenemos lo que son los planes y programas. Tenemos los planes y programas de sucesión y promociones. Tenemos el de carrera gerencial, que es aquella que señala cómo una persona puede recorrer un camino ascendente hacia los máximos niveles de la organización. Y carrera como especialista es el desafío de carrera a través de la profundización de sus puestos de trabajo, sin que ello implique asumir posiciones de tipo jerárquico o gerencial. ¿Qué entendemos por esto, Jorge Alfredo? Sí. ¿Qué entendemos por estos dos conceptos? Póngale la carrera gerencial, es aquella persona que inicia desde abajo y póngale comienza en ventas y luego sube a gerente de ventas o a, ¿cómo se llama? Y pues construye una carrera. Y la carrera como especialista, De acuerdo a lo que lee ahí, ¿qué cree usted que es? Creo que este no tiene como un régimen, ya sea uno está más arriba que el otro, sino es una carrera totalmente neutra, me imagino, que no existen niveles, sino que todo el tiempo por ahí vamos. Por ahí vamos. Gracias, Jorge. ¿Qué dice Aide? Ilumíname. Ahorita vamos a iluminar. Aide, ¿qué dice? Licenciada, yo entiendo que siempre es así como más avance, pero como en un oficio. Ajá. O trabajar, o sea, cuando le dan a uno o uno estudia curso para manejar una máquina o algo así. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué dice Romina Paola? No sé si está por ahí. Romina Paola estará por ahí. O Megan. ¿Qué cree que es Megan? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Megan. Pues yo pienso así que similar a lo de mis compañeros, o sea, es
una carrera que al final de cuentas no va a subir ni va a bajar, se queda como estática. Quisiera como darle un ejemplo de un puesto, pero la verdad no se me viene a la mente, tal vez cabal como está en la foto, tal vez un ingeniero en sistemas que se encargue como al full de verificar que todo en la empresa esté como que en orden, referente a la red y así, se me ocurre. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna idea de qué es la carrera como especialista? Bueno, para que no nos tardemos mucho en esto, cuando nosotros hablamos, como dice ahí el concepto, carrera gerencial, es toda la vida laboral que una persona tenga dentro de la organización, siempre y cuando esto signifique que la persona va ascendiendo. O sea, dice aquella que señala cómo una persona puede recorrer un camino ascendente hacia los máximos niveles de la organización, y como el ejemplo que ponía su compañero, por ejemplo, yo entro, por ejemplo, imagínense ustedes ahorita que están estudiando sexto semestre, entran a un consorcio grande de psicólogos clínicos, ¿verdad? Pero ustedes entraron y resulta que ustedes son asistentes, ¿verdad? Porque todavía no están graduados. Pero imaginémonos que en esa empresa está asistente 1, asistente 2, asistente especializado, psicólogo junior, por decirles, ¿verdad? Porque no tienen toda la experiencia, pero van poco a poco adquiriendo la experiencia conforme van trabajando, hasta llegar a ser psicólogo especializado en alguna área. Entonces, ustedes recorren todo ese camino para llegar a ser posiblemente uno de los psicólogos de nivel más alto en el consorcio donde ustedes están. Eso sería una carrera gerencial. O sea, ustedes empiezan desde abajo y decimos que la carrera gerencial pues no es algo que se va a dar en 5 años, no. Estamos hablando que es un plan que se desarrolla en 20 años, 25 años. O sea, la persona tiene que estar muy comprometida porque estamos hablando que toda su carrera profesional va a ser en esa misma organización, ¿sí? Y cuando hablamos de carrera como especialista, nosotros lo que vamos a hacer es perfeccionar a la persona en su puesto de trabajo, ¿sí? O sea, lo vamos a volver experto en su puesto de trabajo, pero eso no va a representar que la persona vaya creciendo jerárquicamente dentro de la empresa. O sea, la persona va a estar en su puesto, pero va a ser especialista en el trabajo que hace. ¿Estamos con estos dos conceptos? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿los demás entendimos la diferencia de estos dos conceptos? Sí. Gracias. ¿Alguien? ¿Quién iba a hablar? Bueno. ¿Qué elementos intervienen en los planes de carrera? Interviene lo que es la empresa y el colaborador. La empresa porque le va a dar la oportunidad a la persona para que la persona pueda crecer dentro de la organización, ¿sí? Dice, interesada en contar con personal preparado para posiciones laborales de mayor responsabilidad para cuando se presenten vacantes o se abran nuevas oportunidades. Y otro elemento es el colaborador, interesado en crecer profesionalmente y alcanzar puestos de mayor jerarquía y remuneración dentro de la empresa. Por ejemplo, ustedes no pueden poner en un programa de desarrollo de carrera a una persona que posiblemente, o sea, la carrera, por ejemplo, que está estudiando, no va con el tipo de trabajo que se realiza en la organización, ¿sí? Porque no tendrían dónde poder poner a esa persona, ¿sí? Ustedes tendrían que ver, por ejemplo, qué tan interesada está la persona en permanecer 20, 30 años en la empresa. ¿Qué les dijera yo? Por ejemplo, si ustedes ahorita, hoy por hoy, trabajan en el área de ventas de tarjeta de créditos, por ejemplo, en un banco, pero ustedes están estudiando para psicólogos clínicos, ¿sí? ¿Qué posición podrían ocupar ustedes en un banco de aquí a 10, 15 años? Jefe de recursos humanos. Jefe de recursos humanos. ¿Qué otra posición podrían ocupar?
asistente, pero como digamos de aquí a 15 años, humanos, para que ustedes puedan tener una carrera dentro de la empresa. Una gerencia administrativa, sí, pero para tener una para seguir la carrera que uno está estudiando ya no tendría sentido, a menos que, así como dijo el compañero, si fuera recursos humanos, pues sería una psicología industrial y para seguir avanzando, ¿verdad? Y como decía el otro ejemplo, una carrera en la que uno sí pueda, pues, seguir teniendo conocimiento, pero en un banco, a un psicólogo clínico, creo que no tiene futuro. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quiénes creen que podrían tener una posición jerárquica en un banco, digamos, si están estudiando psicología clínica? Sí, hay oportunidad. Yo trabajé en un banco y había psicólogos clínicos en el área de recursos humanos haciendo entrevistas. Ajá, muy bien. Pero posiblemente estos psicólogos clínicos tuvieron que tener algún curso de industrial para poder tener el conocimiento de lo que son las pruebas, o dependiendo qué tipo de pruebas son las que pase, digamos, el banco, ¿verdad? Porque recuérdense que entre las pruebas clínicas y las pruebas industriales hay un poco de diferencia, ¿verdad? Pero sí podrían ustedes en algún momento ocupar un puesto de gerente de recursos humanos. Perdón, Imagínense. Linda, lo que pasa es de que ellas lo que hacían era la entrevista psicológica y aparte eran las pruebas, pasaban a pruebas psicométricas y después hacían la entrevista psicológica porque como que les apoyaba un poco para ver que la persona fuera, no sé, realmente sí, pues, capaz tanto física como psicológicamente. Sí, lo que pasa es de que muchas empresas, por eso yo se los decía al inicio, tal vez a veces a uno le puede parecer, ay Dios, psicología industrial, y a mí para qué me va a servir ese curso, ¿verdad? Porque lo podemos pensar en algún momento. Nuestra línea es clínica, ¿para qué me ponen a mí psicología industrial, verdad? Pero la idea es que ustedes por lo menos cuenten con una base general, si ustedes quieren verlo así, para que el día de mañana, si usted como psicólogo clínico ocupa un puesto de psicólogo, un puesto de gerente de recursos humanos, usted tenga por lo menos el conocimiento básico, porque ¿qué va a hacer usted para poder decirle, hagamos un plan de capacitación, si no tiene ni idea de qué es un plan de capacitación? ¿Verdad? Entonces, sí podrían el día de mañana poder ocupar un puesto de gerente de recursos humanos. Ahora bien, dependiendo de la filosofía de la organización, ¿verdad? Porque si la organización dice, no, mire, yo quiero un psicólogo industrial porque ellos son los que tienen el conocimiento para esto. Tendríamos que ver bajo qué lineamientos trabaja la empresa para poder saber si tenemos un futuro dentro de esa empresa, ¿verdad? Y también la empresa tiene que ver qué tanto interés tiene el colaborador de poderse quedar en la organización. Cuando hablamos de lo que son los planes de carrera, llevamos a cabo varios procesos. Estos procesos pueden ser mentoring, rotación de puestos, formación individual y planeada por la organización. El proceso de mentoring. Cuando nosotros hablamos de un proceso de mentoring, ¿alguien sabe qué es mentoring? No, ahorita. ¿Alguien que me diga qué es mentoring? ¿Ustedes alguna vez han tenido un mentor? ¿Algún modelo a seguir que ustedes digan, yo cuando sea grande quiero ser como... eso sí. ¿Dónde fue? ¿Sí? Sí, eso sí. Vaya, eso es un mentor. Cuando nosotros hablamos del proceso de mentoring, estamos hablando que en estos planes de carrera nosotros ponemos un mentor que se haga cargo de la persona que está desarrollando un plan de carrera. ¿Para qué le va a servir este mentor a la persona? Le va a servir para poderle contar sus experiencias, poderle contar posiblemente momentos difíciles en los que él ha tenido que tomar decisiones en el puesto de trabajo donde está, para que la persona que está en este proceso de plan de carrera pueda ir tomando esos pequeños tips. Lo que sí es importante aquí es que en el proceso de mentoring hay una relación un poco más cordial con la persona. O sea, la persona solamente a través de su experiencia le da consejo
al que está siendo mentoreado, podríamos decir, ¿verdad? Solamente da consejos y a través de su experiencia la persona aprende. Él no va a estar encima pidiéndole resultados a la persona, porque no es ese su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, un mentor puede invitar a Jorge, por ejemplo, si estuviera el mentor, le dice, mire, mañana nos vamos a ir a tomar un cafecito o algo, y ahí en la plática informal con un café, él puede irle contando sus experiencias, ¿sí? La rotación de puestos, ¿por qué creen ustedes que es importante la rotación de puestos cuando hablamos de un plan de carrera? Para ampliar la experiencia. Muy bien, Zuli. ¿Para qué otra cosa? ¿Por qué va a ser importante la rotación de puestos? Si en algún momento llega a faltar por cualquier razón, algún otro integrante de la empresa, pues ya tienen quien cubra el puesto mientras se consigue a alguien más o algo así. Ajá, muy bien. Recuérdense que nosotros hemos dicho que cuando hablamos de plan de carrera, la persona va a ir ascendiendo en nivel jerárquico. Entonces, por lo consiguiente, la rotación de puestos va a ser importante para que la persona vaya conociendo los diferentes procesos que se dan en su área de trabajo, ¿sí? Para que cuando la persona ya llegue por lo menos a ser jefe, entonces la persona ya tenga el conocimiento, no al 100%, pero la persona sí tiene conocimiento de cuál es el trabajo que se realiza en las diferentes áreas donde él va a ser jefe, ¿sí? Y la formación individual y planeada por la organización, la organización tiene diseñada cuál es la capacitación que nosotros necesitamos para el puesto al cual estamos siendo propuestos. Entonces, nuestra formación y nuestro desarrollo va a ir enfocado a desarrollar esas habilidades que nosotros necesitamos para cuando lleguemos a ocupar el puesto gerencial, ¿sí? ¿Alguien que me pueda leer los pasos para diseñar un plan, por favor? Determinar los puestos claves. Definir las posiciones en la organización que son centrales y estratégicas para conseguir los fines y retos. Determinar qué personas, identificando su potencial o incorporando de fuera personas con talento. Consensuar los criterios para evaluar en la carrera. Es necesario que la dirección acuerde en qué condiciones deben pasar de una etapa a otra las personas para avanzar en el proceso. Alinear la política retributiva a la realidad de cada etapa del plan de carrera. Fijar una estrategia de retribución fija, variable y beneficios sociales. Diseñar un plan de formación y desarrollo específico por cada paso. En esa línea, marcar qué retos y contribuciones se espera de las personas en cada etapa de la carrera. Delimitar los pasos, etapas, fases que deberá recorrer la persona hasta alcanzar el destino. Asimismo, es necesario marcar un tiempo de estancia medio en cada punto. Gracias, Jacqueline. Bueno, determinar los puestos clave. Dice definir las posiciones en la organización que son centrales y estratégicas para conseguir los fines y retos. Nosotros identificamos puestos claves y tenemos que determinar qué personas podrían incorporarse a ese puesto clave, ¿sí? ¿Cómo vamos a identificar nosotros a esas personas? Por ejemplo, podemos tener un registro de las evaluaciones del desempeño para ver cómo está el desempeño del colaborador, ¿sí? Podemos establecer evaluaciones de 360 grados para ver cómo se califica a la persona, cómo lo califican todos los demás que están a su alrededor y poder determinar quiénes son las personas que realmente tienen potencial para retenerlas en la organización y que ingresen a estos planes de carrera, ¿sí? Dice consensuar los criterios para evolucionar en la carrera. Esto va a ser bien importante cuando nosotros realizamos este plan de carrera. Tenemos que identificar qué pasos o en qué áreas tiene que estar la persona y en cuánto tiempo esa persona tiene que adquirir los conocimientos del área donde va a estar, ¿sí? Por ejemplo, si es una
una nueva gerencia que se va a abrir en un tiempo determinado en la organización, tenemos que ver cuáles son los diferentes pasos que lleva el llegar hasta esa nueva gerencia. ¿Qué capacitación va a necesitar la persona? ¿Cuánto tiempo va a estar la persona en cada área? ¿Y cuánto tiempo de capacitación va a recibir la persona? También dice alinear la política retributiva a la realidad de cada etapa del plan de carrera. Conforme la persona va ascendiendo en un plan de carrera, así tiene que ser la remuneración. Nosotros no podemos pretender tener a un empleado que está en un plan de carrera y lo vamos a tener con el salario de siempre hasta que llegue al puesto gerencial, ¿verdad? Sino que cada etapa va a significar una retribución diferente para el empleado. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Los planes de Gracias. Los planes de sucesión. ¿Alguien que me pueda leer, por favor? La persona tiene que venir, por decir, en la misma línea. Se puede dar por una transferencia. Por ejemplo, una persona que está por ejemplo, en un área de recursos humanos, podemos decir, podría en cualquier momento ocupar un puesto clave en el área administrativa, ¿sí? O sea, no necesariamente la persona tiene que ser de crecimiento jerárquico, sino que puede haber una transferencia, ¿sí? Incluye cuando se da un plan de sucesión, se puede dar cuando hay muertes prematuras, cuando hay renuncias, cuando hay bajas o cuando hay jubilaciones, ¿sí? En esos momentos, o sea, si hay una muerte, pues eso no se puede predecir, ¿verdad? Entonces, la persona que está en este plan de sucesión puede incorporarse a la plaza que se queda vacante. Esto se da en el momento que surge la necesidad, ¿sí? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Luego tenemos lo que son los programas de jubilación. Dice, los planes o programas de jubilación son herramientas educativas, efectivas y eficaces para que los trabajadores se adapten positivamente a su cese laboral, ya que facilita a los colaboradores conocimientos útiles e indispensables para afrontar la etapa de jubilación con calidad de vida. Generalmente cuando nosotros nos hablan de jubilación, pues pensamos en el dinero que vamos a recibir, ¿verdad? Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de programas de jubilación, es cómo le enseñamos al empleado a irse desvinculando poco a poco del trabajo, ¿verdad? Para que él no sienta que de la noche a la mañana pues se le está acabando la vida porque no sabe qué hacer. Entonces, hacemos de que las personas que ya están próximas a jubilarse puedan tener una transición suave hacia la jubilación, ¿sí? ¿Alguien que pueda? Disculpe. Dígame. No, creo que va a seguir con el tema, es que tenía una duda, pero voy a esperar. No, dígame. Es que le iba a preguntar como qué tipo de cosas se podrían hacer en esos procesos. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, en el proceso de jubilación. Sí, por eso mejor me iba a esperar. Vale. Gracias. De una vez, aprovechando, hágame favor de leer. Claro. El proceso de jubilación implica una ruptura en la actividad laboral de las personas y es tan radical que afecta a los trabajadores de manera económica, social, psicológica y familiar. De no hacerlo apropiadamente, este acompañamiento para la jubilación, los trabajadores pueden sufrir depresión, ansiedad, enfermedades y convertir una etapa de crecimiento y cambio en el ciclo de la vida de un individuo en un proceso traumático y doloroso. Ajá, muy bien. Gracias, Aide. Dice, un programa de jubilación implica formar al trabajador unos meses antes de jubilarse en los siguientes aspectos: automotivación y autoestima, visión de resistencia al cambio, convivencia e integración grupal, crecimiento personal, fortalezas y debilidades, plan de vida y administración eficiente del tiempo libre. Por ejemplo,
nosotros, digamos, si ya tenemos al personal que está por jubilarse, podríamos integrarlos a estos programas en los cuales les hagamos ver que toda persona, por ejemplo, es productiva en la organización, ¿verdad? Pero que hay una vida después de la jubilación. O sea, por ejemplo, han visto ustedes que hoy por hoy, pues por la pandemia, me imagino que no, pero generalmente la municipalidad tiene esos programas de Zumba para gente de la tercera edad, tiene programas de entrenamiento, tiene clases de pintura, clases de manualidades. Entonces, las personas pueden aprovechar su tiempo porque no es que los estemos desechando de la organización, pero tenemos que irles haciendo ver a ellos cómo ellos pueden tener una vida favorable al momento de dejar de trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Unos meses antes de la jubilación, por ejemplo, podríamos hacer de que las personas que están próximas a jubilarse, se les pudiera dar el hecho de que vayan llegando, digamos, de 5 días que llegan a la semana, empiezan a llegar 4, ¿sí? Luego empiezan a llegar 3, 2, 1, hasta que llega el momento que ellos ya no forman parte de la organización, para que no sea, por ejemplo, llevo 30 años laborando y ya mañana ya no vengo, ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar nosotros para que las personas puedan irse desvinculando de la empresa sin que esto resulte ser traumático para ellos? No sé si ahí le respondí, Aide. Sí, gracias. Es que, no sé, me llamó la atención porque conocí a un señor que tenía ya muchos años de estar trabajando y ya le tocaba jubilación. Entonces, pero hicieron justo eso, o sea, le dijeron de que llegara 3 veces por semana. Bueno, y después como no, él se aburrió de eso, cuando miraban ya estaba ahí un día más. Entonces le dijeron, mire, solo venga los días que pueda venir, no se esfuerce tanto, porque es que el señor de verdad era bien viejito, solo lo ponían a leer el periódico, estaba en el área de prensa, información y prensa se llama esa área. Y pues total es de que le dijeron que llegara solo los días que él pudiera y que se sintiera bien, pero no, el señor seguía llegando todos. Porque imagínense ustedes, si ya es una persona grande, o sea, su rutina ya es muy difícil de romperla, pues, y más, no sabemos si la persona tenía familia o no. Solo su esposa, 87 años, y la señora también ya grande. Total es de que para no cansarlos, él ya no llevó 15 días, a los 15 días se murió. Ay, Jesús. Sí, o sea, es bien trabajó toda su vida. Trabajó toda su vida y a veces lo que pasa es que eso resulta en depresión, ¿verdad? Porque, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O habrá gente ya mayor que pensará, bueno, ya no sirvo para nada y por eso me están mandando a la casa, ¿verdad? Entonces es como Es que ustedes piensan que yo no puedo trabajar y se ponía a hacer un gran relajo, iba a hablar con el fiscal a cargo entonces y se ponía a alegar con su jefe y que eso era discriminación y así, pero no era eso, pero... No es eso, lo que pasa que es como nosotros hacemos este plan para que la persona pueda ver de que puede vivir, o sea, que ya es, ¿qué les dijera yo? Podemos decir que ya fue suficiente el estar trabajando, el estar en esa rutina, o sea, pero que la persona logre entender que también es por calidad de vida para él, ¿verdad? O sea, llega un momento que uno también ya tiene que descansar y para no sonar tan cruel también, ¿verdad? Pero también llega un momento que uno debe de saber que ya sus capacidades cognitivas y todo eso pues van disminuyendo, ¿verdad? Porque el trabajo, una persona ya con 87 años, pues ya no va a tener la misma capacidad mental de una persona que empieza a trabajar o que va por lo menos en los 40 o algo así, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo le hacemos ver a la persona que no es porque lo estemos desechando, sino porque él también necesita descansar, ¿sí? ¿Estamos claros en qué es el plan de jubilación? Dice, objetivo principal del plan de jubilación: preparar a los empleados que dieron lo mejor de sí con su labor para el impulso productivo de la organización hacia un periodo que implica un tiempo para vivir, de abrirse a la oportunidad de gozar de los beneficios logrados por los años de trabajo. O sea,
¿Cómo hacemos ver nosotros al empleado que es un beneficio el irse a descansar a su casa, ¿verdad? Que es algo que él ya se ganó, vivir de su jubilación. O sea, es bien importante poderle hacer conciencia a las personas para que las personas no tomen a mal una jubilación. Los programas de incentivos laborales, dice, son soluciones orientadas a atender las crecientes necesidades de la organización por lograr mejores resultados en cuanto a niveles de compromiso, productividad, eficiencia y desempeño de sus colaboradores. Los programas de incentivos pueden ser incentivos monetarios o bien incentivos no monetarios. Por ejemplo, si hablamos de incentivos monetarios, ¿cuáles pueden ser esos incentivos monetarios? ¿Qué incentivos monetarios podrían poner ustedes al alcance de los empleados? Un bono. O póngale, Semaco tiene eso ahorita con sus empleados de que por COVID les está regalando mensualmente 250 quetzales para comprar en sus tiendas, como ahora ya venden abarrotería, ¿va? Ajá, sí. Entonces, ese debe ser también un incentivo, me imagino, ¿no? Sí, sí, es un incentivo no monetario. Ese es monetario, perdón. Todo lo que represente gasto para la organización es monetario. Si hablamos de incentivos no monetarios, ¿cuáles podrían ser? ¿Qué incentivos laborales no monetarios le da la empresa a ustedes? Aplicaría el ascenso, ¿no? El ascenso puede ser un incentivo, sí. ¿Podría ser trabajar menos horas a la semana? También es un incentivo no monetario. ¿Alguien más? A veces dan pines. Ajá. Sí, Jorge, gracias. ¿Qué decía Jennifer? Un día de descanso, licenciado. Un día de descanso también es un incentivo no monetario. ¿Alguien más? El home office, que era antes un incentivo. Así es, también el home office. Hoy en día, pues por la situación del COVID, pero es un incentivo. Los horarios flexibles también pueden ser incentivos no monetarios, ¿verdad? El poder tener flexibilidad para un empleado, por ejemplo, si ustedes trabajan, por ejemplo, los sábados mediodía, un incentivo no monetario es que les den permiso para asistir a la universidad el sábado, ¿verdad? Entonces, dice, el incentivo debe beneficiar tanto al trabajador como a la empresa. Los planes deben de ser explícitos y fácil entendimiento para los trabajadores. Los planes deben tener la capacidad para llevar el control de la producción dentro de la empresa. Los programas de incentivos, dice, se implementa principalmente en las empresas. Su fin es mejorar la productividad y hacer que se cumpla con las tareas en el tiempo determinado y de forma satisfactoria. Es importante que beneficie tanto al trabajador como a la empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes dan un incentivo monetario, ustedes al momento de planificar ese incentivo monetario, ustedes tienen que determinar de dónde va a salir ese incentivo monetario. Porque no podemos llevar a la quiebra a la empresa por estar dando incentivos monetarios, y no vamos a tener producción, o sea, ¿de dónde va a salir eso? ¿Sí? Entonces es bien importante determinar de dónde va a salir y que ese incentivo va a beneficiar al colaborador, pero también a la empresa. Generalmente cuando se ponen bonificaciones, ¿qué pasa? Se da una bonificación, pero, por ejemplo, hablemos de vendedores. Los vendedores hemos venido hablando de que tienen un sueldo base a veces, ¿verdad? O sea, el sueldo más bajo. Y ellos ganan de acuerdo a las ventas que ellos alcanzan. Entonces, se les da, digamos, una remuneración del 5%, pero ese 5% ya está planificado en la meta que el colaborador tiene que alcanzar, ¿sí? Deben ser explícitos y de fácil entendimiento para los trabajadores. Por ejemplo, si ustedes van a dar bonos monetarios, ustedes deben de explicar a los empleados bajo qué condiciones se va a dar ese bono. Por ejemplo, lo que decíamos en ventas, porque alcanzan la meta o sobrepasan la meta, pero ustedes deben de explicarle al colaborador cómo él se va a hacer acreedor a estos incentivos, porque generalmente los incentivos pueden estar enfocados
enfocados a toda la empresa o bien pueden estar enfocados bajo el rendimiento laboral, o sea, el desempeño laboral. De acuerdo a los niveles de desempeño que las personas tengan, así pueden recibir estos programas de incentivos, ¿sí? Y decíamos incentivos económicos e incentivos no económicos. En los incentivos económicos, bonos, ascensos, prestaciones sociales. No económicos, servicio de comedor, guarderías, asistencia médica y apoyo social. Los beneficios pueden ser, por ejemplo, asistenciales, recreativos, supletorios o adiestramiento. Si decimos asistenciales, buscan brindar al empleado y a su grupo familiar cierto grado de seguridad en casos de necesidades imprevistas, tales como asistencia médica, hospitalaria, asistencia odontológica y seguro de accidentes. Muchas empresas dan estos beneficios asistenciales al colaborador. Puede ser que decidan que solo al colaborador, o bien estos beneficios abarcan a los familiares más cercanos, ¿sí? Hablemos de un esposo, hijos, o bien, si es una persona soltera, a los papás, ¿sí? No beneficiamos al tío, al primo, al concuño, no, ¿verdad? Sino que únicamente al círculo más cercano. Generalmente, cuando hablamos de asistencia médica hospitalaria, hablamos de lo que son los seguros. Muchas veces hay empresas que tienen una holgura financiera y la empresa absorbe, por ejemplo, un 80 o un 90% de ese seguro y el empleado únicamente paga un 10%. O bien hay otros programas en los cuales van 50-50, ¿verdad? Recreativos, buscan brindar condiciones de descanso, diversión, recreación e higiene mental al trabajador y en muchos casos a su grupo familiar. Hay empresas que, por ejemplo, pueden planificar 3 viajes al año, por ejemplo, para los colaboradores por el aniversario de la empresa, o celebran Navidad, o celebran Año Nuevo, ¿sí? Hay algunas fechas en que los empleados tienen reuniones recreativas con su círculo familiar. O sea, se reúnen todos, ¿verdad?, en los convivios, y eso es un beneficio también. Supletorios, pretenden brindar al trabajador facilidades, comodidades y utilidades para mejorar su calidad de vida, como por ejemplo, transporte, comedor en el trabajo, estacionamiento, horarios móviles, cooperativas de consumo, agencias bancarias en el lugar de trabajo. Ya uno no tiene que salir de la empresa, sino que cuenta uno con la agencia bancaria, o a veces hay empresas que dentro de sus instalaciones, por ejemplo, le ponen un cajero automático, en la empresa, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos supletorios. Y el adiestramiento entra todo lo que tiene que ver con las capacitaciones que nosotros le damos a los colaboradores. ¿Estamos claros con cuáles son estos beneficios?